guztioi. Hasiera emango diogu gaurko osoko bilkurari. Arratsaldeon danori, lehenengo betiko moduen da azken osoko bilkuraren zerreborroa ezagutzera ematea. El primer punto es dar cuenta de la aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el día 28 de septiembre del año en curso. Bigarrena da alkatearen dekretua. El punto segundo es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Son los decretos que van del número 346 al 386. Tenemos de contratos menores. Está la del suministro de instalación de juegos infantiles en las escuelas de Leitoki. En este caso es aprobar el expediente. Y luego tenemos los que sí son de contratos menores. Están el montaje y alquiler de una carpa de 10 por 35 y por 3. Luego hay una actuación teatral. Luego también hay otras 2 actuaciones teatrales más. Y luego también están las obras de ejecución de trabajos de bombeo e impulsión de saneamiento del centro escolar de Leitoki. Y también hay el de la contratación para la asistencia técnica de la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que van a regir la adjudicación de los servicios de limpieza de viales y edificios públicos. Y luego también hay uno de alquiler, montaje y desmontaje de carpa para su instalación en el patio del centro escolar de Leitoki, a carpas y barra. Luego hay distintas obras menores y en materia de personal se han dictado varios decretos. Uno tenemos con respecto a la Lanbide, hay 2 decretos en concreto. El primero son los criterios de selección para la contratación de peones, de 5 peones y un auxiliar administrativo, y ya viene la contratación de 2 peones, Mohamed Bagos Butra y doña Fátima Zora. Luego también hay una denegación de una petición de un trabajador para que se le adecuase a su situación sanitaria la realización del trabajo. En este caso se ha realizado conforme al informe médico y se le ha denegado. Luego hay una sustitución para la biblioteca municipal. Luego también hay para los servicios sociales. Se ha tenido que sustituir al auxiliar administrativo, entonces ha habido que contratar a otra persona. Luego también está el nombramiento de un trabajador aquí para representar al ayuntamiento en lo que es en la comunidad de garajes de la calle Torre de Gugao. Luego tenemos con respecto al señor Coldovica Bilbao 2 decretos de alcaldía. Un primer decreto en el que se tienen que nombrar abogado y procurador ante un nuevo recurso contencioso administrativo que ha interpuesto, y otro, un decreto de alcaldía en el que se le deniega la petición al señor Bilbao por el recurso interpuesto por haberle realizado los anuncios de distintos decretos. Ha habido que anunciarle vía boletín oficial del Estado, porque a pesar de dar cumplimiento, hemos dado nosotros cumplimiento a la hora de hacer las notificaciones, él no la recoge. Entonces se ha hecho todo el procedimiento legal y ha habido que ir al boletín oficial del Estado, y es entonces cuando reclama por haberlo publicado tal como establece la normativa. Luego tenemos también con la empresa Aseval para que dé cumplimiento a unos requerimientos contenidos en un decreto de alcaldía. Luego hay una modificación de un decreto de ayuda de servicio de ayuda a domicilio. Luego hay un decreto de facturas.
Luego hay también una concesión de derecho funerario. Luego también hay 2 de estacionamiento para personas con discapacidad. Luego hay el crédito adicional, el número 7, porque luego veréis el 8. Sí, eso lo voy a explicar. Una modificación de créditos, la número 7, como dice Íñigo, que hace referencia, bueno, aprobado por sendos decretos de la alcaldía 352 y 353. Y bueno, es una modificación de crédito para ampliar 4 partidas y para crear una. La primera que se aumenta es nuevamente la de reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, debido a todos los trabajos de mejora que estamos desarrollando. Incluso, bueno, es probable que haya que volver a aumentarla, aunque bueno, ahí andaremos ahora mismo justitos con este último incremento de la partida. La aumentamos en 5.000 euros nuevamente. La de servicios jurídicos, debido también a los diferentes procesos judiciales en los que nos estamos viendo inmersos, pues por la persona a la que ha citado antes Íñigo, pues bueno, también hay que aumentar dicha partida. También eso en 3.000 euros. En servicios externos de estudios y trabajos técnicos también aumentamos en 5.808 euros, ya que hemos encargado la redacción de los pliegos de jardinería, limpieza viaria y limpieza de edificios. Y hemos aumentado también la de trabajos externos de bienestar social en 1.100 euros, debido a que hemos ampliado los talleres de programas años. 1.100 euros, creo que lo he dicho. Y la que creamos es la que ya se ha citado antes, que es la de las carpas que hemos arrendado para la escuela por motivo del COVID. Se ha creado una partida por 12.281,50 euros. Las 5 partidas hacen un total de 27.189,50 euros, y todo ello con cargo al remanente líquido de tesorería. Bien. Luego queda algún decreto, como es solicitud de una fianza para la gestión de residuos. Luego hay 2 alegaciones por infracciones de tráfico que han sido denegadas. Luego hay también que se da la posibilidad a Maider de autorizar el matrimonio de 2 personas, y vienen a ser eso los decretos de alcaldía. Como siempre, gure oso ikusi, izan eta daukazu. Hirugarrena, eta hemen hasiko gara ogasun irizpide batzorde puntuekin. Con el punto tercero empezamos ya con asuntos de la Comisión Informativa de Hacienda. Hirugarrena da irailaren egindako udal kontaketaren aktaren berri ematea. El punto tercero es el acta de Arkea de 30 de septiembre del año en curso. Laugarrena, bosgarrena eta seigarrena dira zergaren kontuen erronda desberdinak. Estos 3 siguientes, el 4, 5 y 6, son distintos padrones. El 4 es el de licencias para vehículos de autotaxi. El 5 es el de cajeros automáticos. El 6, el de vagos. Zazpigarrena da udal aurrekontuaren aurtengo urtarrilaren lehenengotik irailaren 30 arteko gauzatze egoeraren berri emotea. El punto séptimo es dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto municipal desde el día 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2021. Zortzigarrena da aurtengo udal kontuaren hirugarren hiruhileko berakortasun txostenaren berri motea.
El punto octavo es dar cuenta del informe de morosidad del tercer trimestre del presupuesto municipal del año en curso. Bederatzigarrena da datorren urterako aplikatu diren zergak eta tasa arautzen dituen ordenantza fiskalen hasierako onarpenaren berri ematea. El punto noveno es dar cuenta de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas para el año 2022. Eskertu prestazuna negoziaketan izateagatik. Eta, lekurtu negozatu. Nahiz eta presio fiskalaren irakurketa era positiboan ikusi, segura. Eta horrela dirasi adostutako puntuetan, ezin diogu herritarrei urte gogoron ostean esfortzu gehiago izate. Hori da, pentsatzen dugu. Zaborren tasan ikusten dugu gobernu taldearekiko diferentziarik handiena. Izan ere, tasa honen bilketarekin 29.000 euro bilduko egin duzuen. Udal gobernuaren proposamena. Eta hiru kopuru aurten udalaren gain klaustea posible ikusten dugu. Honegatik guztiagatik kontrako bozka emango dugu. Hau esan da, urtetik aurrera, tasa eta zergen inguruko egoera bat adosteko prest egongo ginateke baldin eta hauek modu mailakatu eta errekatuan egingo diren garantia izango da. Komisioetan jarritako egibideetan bezala. Bueno, principios, esaten zuen, bueno, ezin digula herritarrei esfortzu gehiago eskatu, nik uste dut gero esango da moduan gure proposamena orekatua dela eta atzetik lan asko dagoela eta saiatu egin garela familiengan daukan eragina ahalik eta gutxien izaten. Baina argi dago eta nabaria da zerbitzuen prezioa nabarmen igo dela eta zentzu horretan esfortzu bat suposatzen du guztien aldetik, herritarren aldetik, baina baita enpresen aldetik eta merkatarien aldetik eta zentzu horretan ere saiatu gara eragina oso txikia izatea, ahalik eta gutxien izatea. Baina, hori izan da, nik ere azaldu nahi dut zein izan den gure planteamentoa eta zein den, argi eta garbi azaldu nahi dut zein den egoera eta zein den eduki dezakegun arazoa herritarrek ere jakinaren gainean egoteko eta jakin dezaten zergaitik, gure planteamentoaren zergaitik, ezta? Bueno, el planteamiento que el equipo de gobierno ha realizado para la ordenanza fiscal tiene un único objetivo, que es garantizar que este ayuntamiento pueda seguir prestando unos servicios públicos de calidad. A pesar de que a día de hoy la salud económica del ayuntamiento es buena, no tenemos deudas y tenemos un remanente de tesorería, hay que decir que a la vez la situación es preocupante porque se nos ha presentado un problema que hasta ahora no teníamos. Los gastos de los diferentes servicios que estamos prestando se están disparando, por lo que el Ayuntamiento de Ugao necesita incrementar los ingresos propios, ya que existe un riesgo real de no poder aprobar el presupuesto porque los gastos comprometidos puedan superar a los ingresos. Y esto va a pasar seguro si no actuamos con responsabilidad y si no hacemos nuestro trabajo. Se os entrega una documentación detallada de cuál es la situación, de cuáles son las razones que nos han llevado a realizar esta propuesta, de cuáles son los datos reales. Y estamos hablando de datos objetivos. Negar la evidencia creemos que es una irresponsabilidad. La política es tomar decisiones, a veces impopulares, pero siempre pensando en el bien del municipio y de sus vecinos y vecinas. La propuesta realizada está basada en un importante trabajo previo, como he dicho antes, y en datos objetivos. Está hecha desde la responsabilidad. Se podrá estar más o menos de acuerdo, se podrán proponer cosas diferentes o lo que se quiera, pero creemos que está bien fundamentada, con el objetivo claro de que afecte lo menos posible a las familias, como he dicho antes también. Incluso está por debajo, en la mayoría de los casos, del IPC interanual de agosto, que fue del 3,3%, y ese IPC interanual de agosto es la referencia que históricamente se suele utilizar por muchísimos ayuntamientos a la hora de fijar el importe de las tasas e impuestos del siguiente año. En vuestra contestación os agarráis a que no tenemos deudas y que contestamos, me refiero a la contestación que nos dio EH Bildu, que contamos con remanente.
como he dicho antes, pero eso ya se os ha explicado que no sirve de nada a la hora de elaborar un presupuesto, porque en este momento no se puede utilizar dicho remanente. Para aprobar un presupuesto hay que ver con qué ingresos se cuentan y en función de los mismos definir los gastos y las inversiones. Nunca se puede aprobar un presupuesto en el que los gastos superen a los ingresos. La normativa no lo permite. E insisto, el problema se nos va a presentar como no adoptemos medidas desde ya mismo. Una cosa que no tengo anotada pero que me acabo de dar cuenta, que creo que es un dato importante. Decíais que no se puede pedir mayor esfuerzo a los ciudadanos. Bueno, el capítulo de Udalkutxa, que luego hablaré de él porque han salido ya los datos para el año que viene, suele suponer más del 60% de los ingresos del presupuesto. Si eso añadimos lo que aproximadamente suele ser otro 10% que nos provienen de otras subvenciones, normalmente del gobierno vasco y de Diputación, estamos hablando que nos vienen de esas dos instituciones el 70% o incluso más, el 70% de los ingresos del presupuesto, con lo cual los vecinos y vecinas de Ugán Miravalles aportan el 30% de los ingresos de todo el presupuesto. Desconozco la realidad en ese sentido, en otros sentidos sí la conozco, pero en ese sentido desconozco la realidad de otros ayuntamientos, pero creo que es un dato que habla por sí solo, el 30%. Y luego, algo sí que habla ya por sí solo, es el esfuerzo fiscal, del que hablaré ahora también. En cuanto al remanente, decir también, porque es verdad que tenemos remanente, pero el remanente se puede ir rápido. De hecho, este año ya hemos hecho uso, con la modificación de créditos que he citado antes, más todas las anteriores de este año, más la que va luego en el siguiente punto, en el punto número 12 creo que es, no, el 11, pues estamos hablando de que hemos utilizado ya 630.000 euros de remanente este año, en las diferentes modificaciones de crédito que hemos aprobado, de una manera u otra, bien por decreto de alcaldía o bien por aprobación del Pleno. Y bueno, nuestro análisis se basa en los siguientes datos reales. El gasto corriente, y esto es el problema que citaba antes, el gasto corriente ha aumentado y va a aumentar de manera sustancial. En 2022 vamos a tener entre 530.000 y 550.000 euros más de gasto comprometido que en 2020, por el aumento de varios servicios, por el aumento del coste del polideportivo, que nos va a suponer más 294.000 euros, o sea, 294.000 euros de más el año que viene respecto al año pasado, limpieza viaria, jardinería, limpieza de edificios, más unos 160.000 euros más nos va a suponer en un principio. Es verdad que este más el siguiente licitación que vamos a poner en marcha puede ser que haya una baja, pero no esperamos que haya una gran baja. Pero decía, 160.000 euros más con la posibilidad de que llegue esa diferencia hasta los 200.000, por las diferentes mejoras que están pidiendo los trabajadores y trabajadoras. Y luego la recogida de basuras, también estamos hablando del orden de 50 o 60.000 euros que vamos a tener que pagar de más. También vamos a contratar a una psicóloga a media jornada para los servicios sociales, para mejorar el servicio. Además de que queremos ampliar el personal de los servicios sociales también para mejorarlo. Otro dato muy importante, en 2022 no vamos a tener ya los ingresos que sí hemos tenido este año por la actuación urbanística de Opisa, que supone 155.000 euros. Y en 2027, que parece que está muy lejos, pero es dentro de 5 años ya, y el tiempo pasa rápido, y lógicamente lo que haya que hacer no hay que hacerlo en un único año, sino que creemos que tiene que ser progresivo. Pues en 2027 dejaremos de ingresar el IBI que a día de hoy abona la concesionaria de la autopista de la AP68, que nos supone otros 125.000 euros al año aproximadamente. Y los gastos aumentan año tras año para el ayuntamiento, los de personal, los de las adjudicaciones, los de los gastos energéticos, en definitiva, todos los gastos. Y sin ir más lejos, no sé si tenéis ya conocimiento o no, a mí me ha llegado la noticia, pero no la conozco al detalle, pero a la hora de comer he sabido que el Tribunal Constitucional anula el impuesto de la plusvalía. Eso quiere decir que vamos a perder otros alrededor de 50.000 euros más al año que veníamos ingresando hasta ahora.
Entonces, por todo ello y por más motivos, creo que es obvio que en el año en el que los datos de Udalkutxa sean malos, como en 2013, 15, 16, 17 y 19, por ejemplo, o sea que vemos que en los últimos años ha ocurrido en numerosas ocasiones, debido a los datos expuestos anteriormente no vamos a poder aprobar el presupuesto, o es muy probable que nos encontremos con dificultades para aprobar el presupuesto por no tener los ingresos suficientes para cubrir el gasto que tenemos ya comprometido. Y ese gasto de las licitaciones está basado en estudios de coste real del servicio. O sea que es sopra caballo rey. Tanto cuesta, pues tanto hay que pagar. Pero creo que, decía antes, la presión fiscal, porque hay datos más relevantes, y esto es la realidad. La presión fiscal en Nuao es de 311,68 euros. Datos del 2019, que son los últimos que están publicados. 311,68. Los habitantes de los municipios de nuestro estrato, es decir, de nuestro tamaño en cuanto a número de habitantes, entre los municipios de entre 2.000 y 4.999 habitantes, pagan 597 euros. Casi el doble que los de Ugao. Un 91,55% más que en Ugao. Y los de Vizcaya, 521,37. Un 67,28% más que los de Ugao. Insisto, 521 frente a los 311 de los de Ugao. De los 112 municipios de Vizcaya, 111 en este caso, porque en un municipio no hay datos, de un municipio no hay datos publicados, solamente 21 municipios en los que sus habitantes pagan menos impuestos y tasas que en Ugao. O lo que es lo mismo, hay 89 municipios en los que se pagan más impuestos y tasas que en Ugao. De esos 21 municipios que pagan menos tasas e impuestos que los ugaotarras, únicamente tres tienen más habitantes que nosotros. 6 tienen menos de 500 habitantes, 12 de esos municipios tienen menos de 1.000 habitantes y 17 municipios tienen menos de 2.600 habitantes. Por lo tanto, la grandísima mayoría de esos municipios pagan menos impuestos y tasas porque prestan muchos menos servicios que nosotros y por lo tanto no tienen necesidad de recaudar tanto como tenemos nosotros. Entonces, todos queremos, y vosotros incluidos, queréis prestar los mejores servicios, unos servicios de calidad, queremos aplicar todas las bonificaciones que aplicamos en la actualidad e introducir nuevas en las basuras, o queremos aprobar una normativa para conceder ayudas o bonificaciones, pero lo que no sé es con qué dinero. Es decir, si queremos congelar los impuestos y tasas siempre, o si queréis congelar siempre tasas e impuestos, y queréis introducir cada vez más gastos para mejorar los servicios, y además a la vez queréis dar todavía más ayudas y más bonificaciones, cosa que está muy bien, y estoy de acuerdo, porque hay que ayudar al que más lo necesita, pero en principio los números no cuadran. Si se quiere mermar la recaudación mediante la concesión de nuevas bonificaciones y ayudas, es absolutamente indispensable recaudar más. Los números cantan, o sea que no nos estamos inventando nada. Y en vuestra contestación, en la contestación del Grupo Municipal de H. Bildu a nuestra propuesta, decíais que seguro que se pueden reducir gastos innecesarios, que habría que hacer un análisis de los gastos para ver de cuáles podemos prescindir. Bueno, yo os lo dije el otro día, nosotros ese análisis lo hacemos todos los años a la hora de elaborar el presupuesto y desde luego el margen de reducción de gastos es muy, muy escaso. Porque ¿de dónde reducimos? Es decir, ¿qué reducimos? Desde la partida de fiestas, de la cultura echea, no sustituyendo a los trabajadores que cogen la baja y por lo tanto prestar un peor servicio. Bueno, en principio creo que no es lo que queremos en ninguno de nosotros. Y en cuanto a las licitaciones nuevas, el coste de las mismas está aumentando considerablemente por varias razones. Eso lo he citado antes, que está aumentando, pero por varias razones. Por las inversiones que hay que hacer, es decir, en el polideportivo hemos tenido que comprar maquinaria nueva para el gimnasio, la sauna y diversas mejoras e inversiones. En la licitación que saquemos ahora de limpieza viaria habrá que comprar nuevos vehículos y nueva maquinaria, etc. Por las mejoras también en los convenios de los trabajadores y trabajadoras, pero también porque estamos introduciendo mejoras porque queremos prestar el mejor servicio posible. Pero, como he dicho antes, para ello es necesario el esfuerzo de todas y todas. Esas mejoras son incompatibles con no tocar los impuestos y además con aplicar más bonificaciones, como pedís, o con aumentar las partidas de ayudas a las obras que se realicen en las viviendas que destinen a los programas públicos de
de alquiler de vivienda, que aumentamos de 6.000 a 25.000 euros como pedisteis, pero claro, es que esos aumentos no puede ser todo aumentar y las tasas de impuestos congelar. También estamos hablando que damos ayudas de emergencia social, todas las que sean necesarias, y aumentando la partida año tras año si es necesario. Y así seguiremos haciendo, por supuesto. Y también hablamos de aumentar la jornada de la técnica de igualdad, pero claro, es que es cada año más gastos y los ingresos lo mismo. Y eso, lógicamente, creo que es fácil darse cuenta que algo ahí no cuadra. Yo creo que seguro que todos entendemos que suba el pan todos los años, que suba el precio de los alimentos, que suba la consumición en un bar, pero parece que el ayuntamiento suba las tasas y los impuestos, pues no, eso sí que no lo entendemos. Entonces, bueno, yo simplemente deciros que creo que lo sabréis, pero que habléis con los alcaldes de vuestro partido, de vuestra coalición, quienes también tienen el mismo discurso que nosotros o parecido y tienen el mismo incrementan las tasas de impuestos como es lógico, ¿no? Porque es que los números, como decía antes, cantan, ¿no? Y en definitiva, por acabar, creo que es una propuesta absolutamente necesaria para garantizar el futuro del ayuntamiento y de los servicios que prestamos. Es una propuesta compensada, tomada a partir del análisis exhaustivo de la situación y de los datos y, por supuesto, como vuelvo a reiterar, que pretende afectar lo menos posible a las familias. Ya hemos dicho que nos parece muy interesante que se ha hecho desde el ayuntamiento, desde el grupo de gobierno, que estaríamos dispuestos a hacer una subida importante de impuestos a los del año que viene, que este año nos parece más oportuno. Y bueno, nos para lo que nos para, pues que parece ser que no es posible hacer un cobro de impuestos que para nosotros es más justo, simplemente eso. A partir de ahí, todos vemos que es necesario, evidentemente para nosotros también podría ser una irresponsabilidad, sabiendo que va a haber unas licitaciones importantes el año que viene, aprobar unas tasas, igual, esto es una suposición, igual no estamos de acuerdo con la licitación, por ejemplo, de limpieza viaria, limpieza de edificios y de jardinería, por ejemplo, ¿no? Porque yo entiendo que sí. Buena parte de esa subida del precio puede ser para los trabajadores, pero otra parte podríamos estar de acuerdo, no lo sabemos. Entonces, claro, ahí está nuestra duda también. Nosotros estamos hablando totalmente en serio y te hemos dicho repetidamente en las negociaciones, y aquí te lo vamos a repetir, que la AUSNAR, que no me sale la palabra ahora mismo en castellano, nos parece positiva, nos parece real, nos parece que no se escapa de bueno, que ahora mismo, este año, no nos parecía bien hacer esa subida. Simplemente eso. Y bueno, eso es lo que hemos dicho antes y lo hemos repetido. Vale. Simplemente decir, agradecer las palabras, de verdad, sinceramente, pero sí he de decir que no estoy de acuerdo en el sentido contigo, en el que este no es el año. Precisamente yo creo que este es el año, porque es cuando están aumentando exponencialmente el coste de los servicios. Y cuando la situación económica pues, ha mejorado mucho, estamos viendo ahora también los últimos datos del paro, es verdad que los últimos han sido los referentes al verano y lógicamente es un paro estacional que volverá a aumentar una vez que haya acabado el verano, pero los datos del paro son cada vez mejores, los datos económicos también son cada vez mejores, estamos viendo que el consumo está aumentando, por eso de ahí los buenos datos de Udalbucha que luego citaré al final en el último punto. Y bueno, pues en principio yo creo sinceramente que este sí es el año y además están aumentando mucho los gastos y lógicamente, lo dije también cuando estuvimos negociando, sabemos que no podemos repercutir todo el aumento del coste de los servicios en la ciudadanía, pero hombre, sí que algo lógicamente hay que repercutir, porque si no, como he dicho, es que no dan los números, es que nos vamos a encontrar con que pues va a haber años en los que no vamos a tener ingresos suficientes para cubrir el gasto que tenemos comprometido.
Y un dato que quería dejarlo para el final, porque luego os diré un poco, no sé si lo conocéis, los datos de Udalkutxa que han salido publicados. El año que viene, los datos de Udalkutxa que se han publicado son excelentes, mucho mejor de lo que esperamos, con lo cual el año que viene, desde el punto de vista del presupuesto, pues lo vamos a salvar. Y en resumen, aunque luego entraré en detalle, el año que viene vamos a tener 641.000 euros más por Udalkutxa que lo que hemos tenido este año. Y eso es una lectura muy positiva porque dices, joder, pues el año que viene vamos a salvar, a pesar de todo lo que están aumentando los gastos, el año que viene vamos a salvar, pero creo que también es un aviso a navegantes, es decir, es una prueba de lo que puede cambiar un presupuesto en meses. Este año vamos a tener, el año que viene vamos a tener 640.000 euros más, pero eso tiene otra lectura. Eso quiere decir que este año hemos tenido 640.000 euros menos que el año que viene, por Udalkutxa. Y el año que viene, pues no sabemos qué pasará, pero que aquí la historia cambia de un año para otro. Y he citado varios años, creo que 5 o 6 años de los últimos 8 en los que los datos de Udalkutxa han sido muy malos. Con lo cual, el año que viene será bueno, pero creo que tenemos que adoptar medidas porque es que nos va a pasar en los próximos años que se va a cumplir, que va a ser realmente difícil, y no te voy a decir imposible, pero algún año, depende de cuáles son los datos, pues sí que va a ser realmente difícil cuadrar el presupuesto. A pesar de lo que decíamos antes, que tenemos remanente y demás, pero que ese remanente a la hora de elaborar el presupuesto, a la hora de aprobar el presupuesto, no puedes contar con él, no se puede utilizar. Pues nada más al respecto. Pero de verdad agradecer las palabras y bueno, pues nada, seguiremos trabajando y ojalá el año que viene pues sí que podamos llegar a un acuerdo más amplio posible. Orduen bosketa baietz eta ezetz, ezta? Abragarrena, datorren urtean, aplikatu den udal kirol instalazioan zerbitzuetarako tarifa proposamenaren, onarpenaren berri ematea. El punto 10 es dar cuenta de la aprobación de la propuesta de las tarifas para los servicios de las instalaciones deportivas municipales para el año 2022. Vale, hemen izan esaneko genuke. Aurreko puntuaren irakurketa antzekoa ginez, ikusi dugu, zerbitzu hobera jo duela pilo bat, eskertzen dela, benetan. Baina aurreko urtetan igoera bat aplikatu zen, legegintzaldi osoa daramagu igoera aplikatzen, eta ez dugu guztiz ikusten, hirugarrenean ere zerbitzu hobera joaren berriro ere beste igoera bat ematen. Noiz aurretik ez den zerbitzu hobekuntza horrek hori eman. Orduan, aurreko urteetan kontra bozkatu dugu, baina aurten hobekuntza hori ikusi dugunez, hala ere, 3 urte damatzagu jarraian igoera eginez, aurten abstenituko gara. Vale, bueno, honetan, pasan urtean uste dut izan zala, esan zenuenean, hobekuntza ikusterakoan, ondo irudituko litzaizukela, tasen prezioen igoera. Egia da, pasan urtean egozela hobekuntza bat, hobekuntza bat parkatu, tasen igoera bat, baina, pasan urtean azaldu genuez, oso sentimo gutxikoa izan zen. Eta kostua zenbat igo den, hori, igo da, 155.000 eurotatik, orain 426.000 eurotara igo da. Igoera horrekin, ez dugu kubritzen ez da parte txiki bat ere ez. Eta, alde horretatik ez eta bakarrik pliegoak atera genituenean, lizitazio ezberdinak atera horretik egiten dugun moduan,
azterketa ekonomiko bat egin zen, eta hori ikusten zen igoera bat. Eta ikusi zenuten ez ere bidalitako artxiboan, kostuak urte honetan handitu egin dira 4,6 baten uste duzela, eta igoera 1,3koa da. Eta ez dut ekarri informazio, dena gainean daukat, baina nahiko sentimoetakoa da, ez dakit, baina ez aterein izate. Nik uste dute beharrezkoa dela, eta kasu honetan berdin gaude. Esan dizuet, lehen ordaintzen egin dituen 145.000 euro, orain inbertsioak direla eta hobekuntza ezberdinak direla eta ordaintzen ditugu 426.000 euro ordainduko ditugu, uste dut, datorren urtean. Tasak ez baditugu igotzen, hurrengo lizitazioan udalak diru gehiago jarri beharko du, orain. Gastuen eta diru-sarreren arteko diferentzia handiagoa izango delako oraindik ere. Eta beste datu importante bat, azterketa ekonomiko hori egin genuenean, azterketa horretatik atera egin zen datu oso importante bat, eta zen udalak bere gain hartzen duela gastu osoaren 76%. Kiroldegira doazen erabiltzaileek edo pertsonek ordaintzen dute kostu osoaren 24%. Eta behar bada, urtea pasatu da, hori izango da, diferentzia handiagoa izango da. Orduan, hori importantea da. Erabiltzaileek 24% ordaintzen dugu, nik ere nire banaiz, eta udalak 76%. Besterik ez. Orduan bozketa, baietz eta abstentzioa. Amaikagarrena eta 12garrena harreman daukate. El punto 11 y el 12 tienen relación. Amaikagarrena da crédito modifikaperena da 8garren modifikapena. El punto 11 es dar cuenta de la modificación de créditos, la número 8, créditos adicionales. Amabigarrena datorren 2020ko udalkuntzaren likidazio negatibo ordaintzeko onarpenaren berri motea. El punto 12 es dar cuenta de la aprobación del pago de la liquidación negativa de udalkuntza 2020. Amairugarrena da ertzaintzaren eta udaltzaingoaren lankidetzarako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta Ugao Mirabezeko udalaren arteko lankidetzarako esparru hitzarmenaren berri emotea. El punto 13 es dar cuenta del convenio marco de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Ayuntamiento de Ugao Miravalles para la cooperación de Ertzaintza y Policía Municipal. Hamalaugarrena, udal talde biek herritarren eta udal elkarteen aldarrikapenari buruz aurkeztutako testuaren onarpenaren berri mundial. Punto 14 es dar cuenta de la aprobación del texto presentado por los dos grupos municipales de este Ayuntamiento de Ugao Miravalles en relación a las reivindicaciones recibidas de vecinos, vecinas y asociaciones municipales. Amabosgarrena da conocimiento correspondencial berremotea, conocimiento de correspondencia. Está el acta de reunión del Comité de Agenda Local del día 23 de septiembre de 2021. La subvención solicitada para promoción de la ocupabilidad en el territorio histórico de Vizcaya
contratación de personal a realizar conforme a la subvención concedida por Lanbide. Luego un bono, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de noviembre. Luego la programación organizada por el área de cultura de Teatro Ostirale en Antzerkiaren Ba, un informe de servicios culturales de descripción de los cursos de ocio 2021-2022. Luego de las actividades organizadas por el Centro de Interpretación Histórica, Jornadas Europeas de Patrimonio 2021 y Jornadas Micológicas 2021. Y luego el informe mensual elaborado por UTE Kirola, la apertura de servicios de ludoteca, Ludotxique, Mirabatxo y Gazteleku, la inscripción a las colonias urbanas de Colonia Gamonetan, actividades organizadas en el servicio de Gazteinfo. Eta, azkena da, galderak eta eskaerak, el último punto es ruegos y preguntas. Vale, ¿sí esateko? Vale, bueno, ni lehen esan dudana, aipatu dudana, udal kutsako datuak, ez dakit dakizkizuen, baina, bueno, uste dut pasaren ostegunean atera zirela, eta oso onak dira, datorren urterako oso onak, printzipioz datorren urtean emango digute ia 3 milioi euro, 2 milioi 996.540 euro, 2 milioi 996.540 euro, hori alde batetik, datorren urtekoa. Baina aurten, aurrekitapenak esaten du, aurtengo datuak positiboa izango direla, eta beste 250.953 euro gehiago emango dizkigutela. Hau, konfirmatu egingo da, otsailean, hau da aurre likidazioa, eta otsailean argitaratzen da behin betiko kitapen. Otsailean datuak izan daitezke hobeagoak edo txarragoak, baina, bueno, normalean nahiko berdintsuak izaten dira. Bueno, urtean baten egon da nahiko aldea, baina eta orduan lehen esatu da, datorren urtean, bueno, horren arabera dira 500.000 euro gehiago datorren urtean, baina ere kontutan hartu behar da pasan urteko kitapena negatiboa izan dela, eta horrek aurtengo 2021eko diru sarrerak murriztu egin zizkigula, orduan azkenean aldea are handiagoa da, 650.000 euro gehiago ekiko ditugu udalkutsagatik, udalkutsa dela eta datorren urtean. Aipatu du, beste diru sarrerak aurten euki ditugunak, datorren urtean ez ditugunak eukiko, baina, bueno, hori dira datuak. Eta gero, bueno, ez dakit, honen ninguran galderarik edo? Ez, bale. Bale, bueno, nahi dozu egunen baten itxegin, eta gero, hori, kiroldeiko parkineko lana direla eta hainbeste buelta eman dugu gai honekin, baina, bueno, kontatu nizuen azkeneko gauza da, luzapen askatu genuela, hori, uda partean lanak egiteko, baina, bueno, printzipioz erantzun digute ez, zergatik, luzapena bakarrik onartzen dituztelako, ja, behin lanak hasita. Hau da, behin lanak hasita ikusten badute. Ez dagoela denborari bukatzeko edo zehose suertatu dela eta, orduan, bai, oneritzia emango zigutela. Orduan, egoera zelan dago, bueno, notifikazioa jaso genuenetik dauzkagu 8 hilabete lanak hasteko, eta epe hori bukatzen da maiatzaren amaieran, eta gero lanak hasten direnetik dauzkagu 2 hilabete gauzatzeko. Orduan, asmoa zein da? Printzipioz, buelta pare bat emango dizkiogu, baina kiroldeiko egunerakotasunean eragina ahalik eta txikiena izateko, asmoa da maiatzaren hasieran, erdialdean edo amaieran lanak hastea, eta uztailaren erdikaldean edo amaitzea
hori uztailean ja, kiroldegiko zera, jardura nahiko bagatzen da, eta pertsona gutxiago doaz, eta orduan parkingaren beharra txikiagoa da, eta orduan, orain dago idea, hori, baina, hala ere, laster jarriko gara ja pliegoekin eta, gero, erdean esaten den moduan, para que no nos pille el toro, baina hori, eta, honen inguruan ere txegin dezakegu, baina, betxikoz asmoan, Vale, listo? Bueno, bukatu txatean atedeko gorko osoko bilkura, eskerrik asko.